su amor y lealtad, en el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente estudiaré mi lección. Muy buenos días, hermanos y hermanas, radioyentes y televidentes. Es un gusto estar con ustedes en este primer día de la semana para iniciar lo que es el estudio de la lección de escuela sabática. Ya está conmigo aquí el hermano Julio Reyes. Bienvenido, hermano Julio. Muchísimas gracias, pastor. Muy buenos días, apreciados amigos y hermanos. Bienvenidos a una lección más de esta semana que con la ayuda del Señor va a ser de gran bendición para todos nosotros. Amén. Después de haber estado ayer sábado adorando a Dios en la iglesia, el Señor ahora nos permite la vida para que busquemos su presencia. Y bueno, yo tuve, pues, por la gracia de Dios, el privilegio de predicar ayer en la iglesia Advenimiento del Séptimo Día de los Tres Ángeles en la ciudad de Dallas. Y mi hermano Julio, ¿dónde estuvo usted ayer? Ayer estuve en la iglesia de Sherman con los hermanos muy lindos, muy bondadosos. Los hermanos son un grupo pequeño, pero pastor, se siente el Espíritu Santo cuando uno está allí. Y bueno, estuve ahí predicando y nos gozamos en el Señor. El hermano Roberto estuvo con su esposa también acompañándonos. Y hermano, pues nos gozamos, gracias al Señor. Todos salimos bendecidos porque ya en sí, con el hecho de estar en el día santo adorando al Señor, ya todo lo demás que se haga pues es extra, es bienvenido. Amén. Bueno, Sherman, Texas, es donde el hermano Julio estuvo predicando ayer. Está como una hora al norte de Dallas, Texas. Y así nos la pasamos ayer sirviendo a Dios. Yo estoy seguro que usted también, que me está mirando, pues si es adventista del séptimo día, también se la pasó muy bien ayer ante la presencia de Dios. Me imagino que usted quedó más fortalecido espiritualmente que como estaba cuando empezó el sábado. De esta manera, entonces, después de saludarle, vamos a proceder al estudio de la lección para esta semana, la cual tiene por título Falsas ideas en el tiempo del fin. ¿Qué le parece, hermano Julio, si ora? Oremos. Amantísimo Padre Celestial, gracias, Señor, porque cada día tú guías a tu pueblo. Gracias, oh Dios, por un hermoso amanecer. Te pedimos de que tu presencia se haga sentir en este momento y que tanto nuestros hermanos y amigos que están en la radio y en la televisión podamos aprender en este momento lo que tu palabra nos quiere enseñar. Vamos a distinguir entre los falsos profetas y el profeta verdadero y que nosotros estemos vigilantes ante las teorías falsas que hay en estos días en el mundo cristiano. Acompáñenos, oh Dios, lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, falsas ideas en el tiempo del fin es otra lección que está en el folleto titulado Aquí vengo pronto. En este trimestre, como sabemos, el tema que estamos estudiando es el de la venida de Cristo, y en ese contexto, la lección de esta semana nos va a hablar de las falsas ideas que circulan en el tiempo del fin. Jesucristo dijo acerca de quienes se encargarían de hacer estas cosas. Mateo 24:24, hermano Julio. Nos dice Mateo 24:24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Bueno, usted puede mirar entonces que el propósito de este levantamiento de falsos cristos y profetas es engañar. Y hay que tener mucho cuidado porque ha surgido una cantidad de predicadores hoy en día que si no estamos alertas, fácilmente nos van a meter ideas con el fin de distraernos, con el fin de desviarnos. Me llama la atención cuando Cristo dice, se levantarán falsos cristos. Hermanos, están sucediendo tantas cosas hoy en día que uno dice, ya no se haya la gente que inventarse. La vez pasada estaba mirando un documental de alguien por allá, creo que en el Oriente, que se hacía pasar por Cristo ya, y mucha gente
iba como al monte a mirarlo y a estar con él y a adorarlo, porque él se supone que ya es Cristo. Y los falsos profetas que se han levantado, pues son muchos. Usted, hermano Julio, tiene conocimiento de algunos. Sí, nos dice la historia que en estos últimos tiempos se van a levantar falsos profetas. Se han levantado falsos cristos en los últimos años. Por ejemplo, el deseado de toda la gente nos dice, se levantarán falsos profetas que engañaron a la gente y llevaron a muchos al desierto. Magos y hechiceros que pretendían tener un poder milagroso arrastraron a la gente en pos de sí a las soledades montañosas. Pero esa profecía de aquellos días, dice el Espíritu de Profecía, que también en estos últimos días va a acontecer. Lo dice el deseado de toda la gente, página 585. Hay falsos profetas, por ejemplo, David Koresh en Waco, Texas, Jim Jones en Guyana, y no sé si usted recuerda, pastor, a José Luis de Jesús Miranda, Sí, un puertorriqueño con sede en Miami. Su púlpito tenía inscrito SSS, que es el número 666. Le instruyó a sus seguidores que se pusieran un tatuaje con el número 666. Y los papas profesan ser vicarios de Cristo en la tierra. Entonces nosotros debemos de estar alertas, porque estos movimientos que se han levantado han arrastrado a muchísima gente. Los davinianos son un grupo grande que fue levantado por este falso profeta, David Koresh, y también a José Luis Miranda, también fue seguido por muchísima gente. Y ahí está el Cristo que murió en la penumbra, murió como un ser normal, como todo mundo muere. No hubo ningún poder extraordinario en él, pero sí, pastor, engañó a muchísima gente. Jesucristo sabiamente nos dice, hermanos, de que uno de los propósitos de los profetas es atraer a la gente con milagros. Y esto me hace recordar cuántas gentes llegaron una vez a la iglesia que este servidor pastoreaba antes. Me recuerdo que yo había invitado a un pastor para que me tuviera una campaña evangelística, y el pastor nos dijo que hiciéramos unas hojas volantes y que le pusiéramos a la campaña como título, Señor, quiero un milagro. Y cuando andábamos repartiendo esas hojas, a la gente le interesaba el título, y la primera noche llegaron muchos porque decían que allí les habían dicho que se iba a hacer milagros. Hermanos, los prodigios y señales son los milagros que muchos falsos profetas están haciendo. ¿Cómo identificar un profeta falso de uno verdadero? Hermanos, el verdadero profeta, ese está y habla a la ley y al testimonio. El verdadero profeta no va en contra de lo que Cristo ha revelado. El verdadero profeta nunca te va a enseñar de que la ley de Dios, por ejemplo, ya no es válida. El verdadero profeta te va a decir de que la ley de Dios, los 10 mandamientos, siguen estando válidos porque han sido hechos por un Dios eterno. Entonces, los falsos profetas, nosotros necesitamos tener mucho discernimiento para poder identificarlos. Y miren, dice que no solamente van a engañar a muchos, sino que es posible aún a los escogidos. Tú, mi hermana, mi hermano, que te consideras de los escogidos, del pueblo remanente, ten cuidado, porque aún en el pueblo remanente, aún allí, han surgido diferentes predicadores hoy en día propagando señales, o mejor dicho, ideas que son contrarias a las que han sido dadas a los santos. Y tenemos, pastor, un ejemplo muy claro en la palabra de Dios. Por ejemplo, Juan el Bautista no hizo ningún milagro. Juan el Bautista no sanó a nadie. Juan el Bautista no escribió ningún evangelio. Pero dijo Jesús que no ha habido ningún profeta mayor que se haya levantado con la potencia, con las características de Juan el Bautista.
Así es. Bueno, con esta introducción, también vamos a leer una cita del Espíritu de Profecía que está en el Evangelismo, página 429. Léala, por favor, hermano Julio. Hay herejías peligrosas que se presentarán como doctrinas bíblicas, de modo que debemos familiarizarnos con la Biblia a fin de saber cómo hacerles frente. La fe de cada persona será aprobada. Evangelismo, página 429. Herejías, hermanos, son esas ideas contrarias a las doctrinas verdaderas de la Biblia. Y la gente hoy en día anda detrás de esas ideas. Muchas personas están, por ejemplo, preguntándose si es verdad que el Espíritu Santo no existe, porque están saliendo predicadores diciendo que el Espíritu Santo no existe. Otros están preguntándose si Moisés realmente está en el cielo o no, porque están algunos diciendo que Moisés no está en el cielo. Otros dicen de que si debemos dar los diezmos o no, porque algunos están diciendo de que ya no debemos dar los diezmos. Y así nosotros vamos a mirar que hay gente que se levanta con muchas ideas. Otros, por ejemplo, en los periodos proféticos de Daniel, esos 1335 días, 1290 días, están poniéndolos al futuro. Ya no los están poniendo dentro de la gran profecía de la Biblia, los 2300 años. Dicen de que esos son para el futuro. Otros están diciendo que las trompetas también están en el futuro, las trompetas de Apocalipsis. Bueno, hermanos, son tantas ideas que están circulando en muchos predicadores que necesitamos, como dice aquí la sierva del Señor, estar muy, pero muy bien familiarizados con la Biblia para saber cómo hacerle frentes a esas ideas. La fe de cada uno, hermanos, va a ser probada. Así, de esta manera nos introducimos entonces a la lección del domingo, ya que este era un comentario del día sábado. Vamos de una vez a la lección de hoy, la del día domingo, la cual tiene por título Vigilancia Necesaria. ¿Qué dice la Biblia en Mateo 24:11 y luego el 24? Mateo 24:11 nos dice, y muchos falsos profetas se levantarán, y yo quiero hacer un énfasis en esta palabra, y engañarán a muchos. Recuerde, engañarán a muchos. El versículo 24 nos dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Tenemos dos veces la palabra engaño, pero en el versículo 5 también aparece la misma palabra y nos dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Pastor, Cristo mencionó 3 veces la palabra engañarán, 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 si fuera posible aún a los escogidos. ¿Por qué enfatizó él tanto esa palabra que en estos últimos días habrán falsos profetas que engañarán, si fuera posible, al remanente? Bueno, yo quiero destacar ahí la palabra posibilidad. O sea, no tiene que ser así. Esa es una posibilidad. Si fuera posible. De nosotros depende. O sea, el que sea una posibilidad no tiene que ser necesariamente que te tienen que engañar, mi hermano, pero depende de ti. Por eso es que estamos estudiando aquí la lección con este título, Vigilancia Necesaria. Porque, como vuelvo a repetirte, yo me siento a veces un poquito decepcionado cuando en esos grupos de WhatsApp, en el canal de YouTube, yo miro cuánto predicador diciendo una cosa y otros otra. Y es una serie de vientos de doctrina tremenda las que andan circulando al punto que la gente ya no sabe ni qué creer. Hermanos, aquí tenemos en la Biblia, aquí tenemos nosotros la verdad. Sumerjámonos en el estudio de ella y pidamos al Señor sabiduría. Quiero compartir, hermano Julio, una cita aquí en la Biblia de estudio. Dice, ¿cómo conocer a un falso Cristo? Porque dice que van a haber falsos Cristos también. ¿Cómo conocer a un falso Cristo? Necesitamos, dice, estar anclados en Cristo, arraigados y edificados en la fe. Anclados, noten ustedes, arraigados y edificados. Satanás dice, obra mediante sus agentes,
Escoge a los que no han estado bebiendo de las aguas vivas, cuyas almas están sedientas de algo nuevo y extraño, y que siempre están dispuestas a beber de cualquier fuente que se presente. Se oirán voces que dirán, he aquí el Cristo, o allá está, pero no debemos creer en ellas. Tenemos la evidencia incorruptible, inconfundible, de la voz del pastor verdadero, y Él nos llama a que lo sigamos. Él dice, he guardado los mandamientos de mi Padre. Dirige a sus ovejas por la senda de la humilde obediencia a la ley de Dios, pero nunca las anima a transgredir la ley. Si hay un predicador que con lo que dice te está diciendo que no tienes que obedecer los mandamientos, ese es un falso profeta, ese no está hablando en nombre de Dios. Y en cuanto a señales, prodigios, milagros, curaciones, pastor, nosotros como el remanente tenemos la Reforma Pro Salud y se levantarán muchos predicadores, muchos naturistas con poquito falta para caer entre un hilito separa la verdad con el error, un hilito, y personas que a veces tenemos que tener mucho cuidado. Todos los que están dirigiendo la Reforma Pro Salud acá en la iglesia de los Tres Ángeles debemos de estar despiertos, debemos de estar vigilando, porque el que tenga conocimiento, pastor, de naturismo, de recetas saludables, de jugos curativos, que venga con el mensaje del Espíritu, profecía y la Biblia. Y de ahí hay que, como usted dice, usted tiene una frase, que pase por un filtro para que no venga con cosas buenas mezcladas con el error, como con el ocultismo, con el espiritismo, con la nueva era, con todas esas cosas que están desviando la atención del remanente. Exacto. Los ángeles de Satanás, dice la mensajera del Señor Elena White, son avisados para hacer el mal y crearán aquello que algunas personas pretenderán que es luz avanzada y la proclamarán como algo nuevo y maravilloso. Sin embargo, aunque algunos aspectos de esos mensajes puedan ser verdad, están mezclados con invenciones humanas y enseñarán como doctrina los mandamientos de los hombres. Mucho cuidado, hermanos. La vez pasada, un predicador estaba en el púlpito prácticamente diciendo de que Cristo estaba en todo, y mencionó que Cristo estaba en el árbol, estaba aquí, llegó a decir que Cristo estaba hasta en la pupusa que comemos los salvadoreños. Hermanos, ese tipo de ideas en los púlpitos y muchos predicadores, hay que tener un gran cuidado, porque como dice aquí la sierva del Señor, estas personas mezclan la verdad con invenciones humanas y son doctrinas de hombres. Y nos sigue diciendo la sierva del Señor, si ha habido alguna vez un tiempo cuando debíamos velar y orar con verdadero fervor, es ahora. Muchas cosas aparentemente buenas necesitarán considerarse cuidadosamente con mucha oración, porque son invenciones especiosas del enemigo que tienen la finalidad de conducir a las almas hacia una senda que se encuentra tan cercana a la senda de la verdad que a duras penas podrá distinguirse de esta. El Evangelismo, página 428 a 429. Ven ustedes que el problema es de que serán presentadas como que fueran verdad, pero realmente van a ser mentiras. Y el enemigo lo que busca es conducir a las almas hacia esa senda que se encuentra cercana de la senda de la verdad, pero que es una senda falsa. El testimonio del Espíritu de Dios, dice la sierva del Señor, es verdadero. No cambiéis vuestra fe por ninguna fase de doctrina, por agradable que parezca, que seduzca el alma. Así predique bonito
el predicador así traiga nueva luz, cuidado, cuidado hermanos, hay que ver que no nos muevan de la fe que fue dada una vez a los santos. Nos dice el espíritu de profecía, y esto es muy importante recalcar, pastor, que parezca agradable, dice. Una doctrina que parezca agradable, que seduzca, porque nosotros, las personas están siempre siguiendo algo novedoso, lo último, tengo una nueva luz, tengo esto, o sea, la gente siempre anda detrás de lo novedoso, y dice, las falacias de Satanás se están multiplicando hoy en día, y los que se desvían del sendero de la verdad perderán su estabilidad. No teniendo nada en qué anclar, andarán a la deriva de un engaño a otro, impulsadas por los vientos de doctrinas extrañas. Satanás ha descendido con gran poder, nos dice el libro de Evangelismo, página 266. Y me llama la atención que dice las falacias, o sea, las mentiras, se están multiplicando hoy en día. Y los que se desvían del sendero de la verdad perderán su estabilidad. Se están multiplicando, y sí, es que son muchos los predicadores que están surgiendo, unos diciendo, como dije, que el Espíritu Santo no existe, otros que debemos de guardar las fiestas, otros que Moisés no está en el cielo. Bueno, son tantas las ideas, otros que los periodos de tiempo proféticos que ya se cumplieron, poniéndolos al futuro. Mis hermanos y hermanas, el Señor nos ayude a estar bien anclados en su palabra y que con ella filtremos todo lo que andan diciendo los predicadores. Vigilantes es lo que tenemos que estar, no tragarnos las cosas así tan fácilmente. Como los bereanos, escudriñemos, investiguemos muy bien. Vamos a orar para que Dios nos ayude. Gracias, Señor, por esta lección que nos exhorta a ser vigilantes, a evaluar muy bien a aquellas personas que nos presentan puntos de doctrina. Y Dios, te pedimos para que nosotros podamos ser muy, pero muy fieles y muy avisados, de manera que no caigamos en ese error. Ayúdanos como iglesia, ayúdanos como tus hijos en una forma individual a discernir la verdad y la mentira. Y eliminar la mentira de nuestra vida, no dar cabida a ella y más bien seguir la verdad. Amén, gracias, Señor. Padre, que ninguno de nosotros vaya a ser sorprendido por ningún engaño. Te rogamos que nos dé sabiduría para discernir en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ofrenda